Estamos en una edición más de Voces de la Ciencia desde el sur mexicano. En esta ocasión vamos a platicar con el doctor Héctor Javier Sánchez Pérez, quien es investigador del Colegio de la Frontera Sur, adscrito al Departamento de Salud y al Grupo Académico Salud, Género y Desigualdad Social aquí en la Unidad San Cristóbal. Héctor, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Mucho gusto, Elena. Gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Nos da gusto tenerte con nosotros y sobre todo que en esta ocasión platiquemos en relación a la situación de los pueblos originarios en México en cuanto a temas de salud, ¿no? Que es muy importante hablar en ellos. Y bueno, nos gustaría mucho que nos pudieras decir cuál es esta situación que guardan los pueblos originarios en cuanto a los temas de salud. Sí, muchas gracias por la invitación, Elena. Y la verdad es que la situación de los pueblos originarios, no solo en el país, sino pues, a nivel mundial, es muy preocupante. Se reconoce más o menos que actualmente debe haber como 476 millones de personas indígenas, mal llamadas indígenas, porque en realidad todos somos indígenas de algún lugar. Deberían de llamarse de pueblos originarios, es decir, los que antecedieron a las conquistas de determinadas regiones, como es el caso de México, pues obviamente donde llegaron los españoles y rompieron todos los esquemas que había con los pueblos que estaban aquí en lo que se llama la época precolombina. Y bueno, podríamos hablar lo mismo de Brasil, que los invadieron los portugueses y hablan portugués, y en algunas colonias que fueron invadidas por los ingleses, pues ya es el idioma anglosajón, o los franceses, pues que hablan, que son pues francoparlantes, ¿no? El tema es que las condiciones de estas poblaciones que ya estaban antes de la llegada de sus colonizadores no se ha podido, digamos, pues, remediar, solucionar, sino que siguen teniendo las deficiencias ancestrales que han tenido pues, prácticamente a lo largo de toda la historia. Tan es así que en algunas regiones los habitantes de pueblos originarios llegan a tener hasta pues, 20 años menos de esperanza de vida, digamos, que las personas que llegaron a colonizarlos, ¿no? De hecho, los pueblos originarios en la generalidad en el mundo tienen mayores tasas de desnutrición, de mortalidad por enfermedades prevenibles. Por ejemplo, podemos citar la tuberculosis, las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas agudas, el mismo VIH, el paludismo. Y sabemos que esto también está asociado a menor pues, niveles de acceso a los servicios de salud, también menor información para educación para la salud, menor acceso al agua potable y al saneamiento. Y esto pues, se combina con que tienen también mayores tasas de natalidad. Recordemos que a mayor mortalidad en una población, usualmente hay mayores tasas de natalidad por el efecto reemplazo que se tiene. También hay mayores tasas de muerte materna, embarazos en adolescentes, infecciones de transmisión sexual, sobre todo, digamos, cuando ya hay una combinación de diversas poblaciones que llegan con otras costumbres y también, desafortunadamente, y creo que esa sí sería, digamos, una cuestión que ya se tiene aún desde o antes de la llegada de los colonizadores, mayores tasas de violencia de género también, ¿no? También nos parece que a nivel mundial el COVID-19 parece ser que, de acuerdo a los indicios que se han hecho o que se tienen en diversos estudios, ha aumentado la brecha digital con sus pares no indígenas. Ahí podríamos hablar de que esto influye con la falta de acceso económico y geográfico y pues a las cuestiones que tienen que ver con la cobertura de Internet y también pues para el acceso a dispositivos, a las conexiones que se deben tener para tener una adecuada comunicación a distancia y también en muchas ocasiones, aunque no se crea, la falta de energía eléctrica en muchas poblaciones. Claro, esta pandemia del COVID-19 que vivimos ¿no? durante todo el 2020, 21, 22, dejó ver prácticamente esta brecha que existe en cuanto al acceso a la salud en las comunidades indígenas, ¿no? Las deficiencias que se llegan a tener tanto en medicamentos como también en los centros de salud, en clínicas en donde se les pueda dar esta atención y sobre todo en cuanto a la presencia de médicos. Mira, aquí hay que distinguir dos cuestiones, ¿no? Por un lado tienes toda la razón, los pueblos originarios usualmente son los últimos en recibir inversiones públicas en lo que se refiere a servicios básicos e infraestructura. También sabemos que enfrentan múltiples obstáculos para participar plenamente en la economía formal, en obtener acceso a la justicia y ser parte de los procesos políticos y en la toma de decisiones, tal como se supone que lo señala, entre otros ordenamientos internacionales, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? También aquí podríamos hablar de las desigualdades socioeconómicas y la exclusión que tienen, precisamente los hace más vulnerables, no solo a las cuestiones que tienen que ver con las enfermedades como tal, a las infecciones, sino también a las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, a desastres naturales
y por supuesto a la falta de acceso, ya lo he comentado, no solo, digamos, de infraestructura básica, digamos, a nivel de vivienda, sino también de salud. Pero, por otra parte, también hay que comentar que se ha minusvalorado la cuestión que tiene que ver con la riqueza que tienen las medicinas tradicionales de los pueblos originarios. Es decir, vivimos en un sistema de lo que ahora algunos autores han llamado lo que se conoce como la violencia epistémica, que es la desvalorización, el no reconocimiento o el rechazo, digamos, a ciertos conocimientos ancestrales que se tienen en estos pueblos originarios, en donde hay aspectos muy valiosos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de los Altos de Chiapas, pues tenemos los rezadores, tenemos los pulsadores, en fin, y pues una amplia gama de agentes de salud que son muy importantes para las culturas, y por supuesto aquí habrá que citar a las parteras tradicionales indígenas, ¿no? En donde me parece que a nivel mundial existe un pleno rechazo mal visto y de lo que las parteras tradicionales colaboran o ayudan a las mujeres en sus pueblos originarios. Por ejemplo, sabemos que en muchas comunidades, como bien lo dices, no tienen médico, no tienen servicios de salud, y uno de los agentes principales son las parteras, y que desafortunadamente en México y a nivel mundial se les está pues desvalorando, se les está criticando e inclusive se les está, digamos, persiguiendo en términos jurídicos inclusive, porque, por ejemplo, si alguna mujer llega a morir por alguna causa relacionada al embarazo, parto puerperio, pues se le puede culpar a las parteras, ¿no? De hecho, yo he oído a algunos colegas médicas y médicos que mencionan que cuando una mujer llega a un hospital y que ya fue atendida por una partera, ya las cosas prácticamente ya están muy mal, ¿no? Lo cual no es así necesariamente, ¿no? Sabemos que hay iatrogenias, es decir, daños de personas de salud hacia las personas, no solo con las parteras, o yo me atrevería a lo mejor en menos intensidad que con los médicos, y que pues esto no se reconoce, ¿no? Entonces sabemos que la partería tradicional indígena pues es la que ha sobrevivido muchísimo. Y sin embargo, por ejemplo, en el caso del IMSS Bienestar, uno de los principales indicadores que tiene es el porcentaje de partos atendidos por personal médico especializado. Y eso pues, deja fuera a las parteras. Entonces, esto da la impresión de que a veces ni hacen ni dejan hacer, y que pues tenemos el gran peligro de que en algún momento la partería pueda desaparecer, sobre todo por la cuestión que te decía de la persecución jurídica, en donde ya hemos visto en algunas comunidades, inclusive aquí de los Altos, o que lo practican ya de una manera pues, prácticamente clandestina, o ya, digamos, ya no vienen nuevas generaciones de parteras para poder dar atención en las comunidades de mujeres que así lo deseen, o bien, pues incluso mujeres no indígenas, y a veces tenemos entendido se llegan a atender con este tipo de parteras. ¿Cuál podríamos decir que es el principal reto a vencer en cuanto a la atención de este sector de la población? Mira, me parece que a mí valdría mucho la pena hacer un reconocimiento, no a nivel nacional, sino a nivel regional y local. En el caso del programa IMSS Bienestar, que hay que alabarlo, hay que aplaudirlo, tiene muchos beneficios, tiene muchas virtudes. Sin embargo, tiene el gran defecto de que pues, son políticas nacionales y no necesariamente lo que funciona a nivel de Chihuahua funciona en Chiapas. Bueno, aquí mismo en Chiapas o Tabasco, donde tú quieras, ¿no? No es lo mismo hablar de la región de los Altos que hablar de la zona costa o hablar de la zona selva, o hablar, por ejemplo, pues, de Tuxtla Gutiérrez o de aquí mismo de San Cristóbal, ¿no? Donde las condiciones socioeconómicas, las condiciones de salud, los riesgos que se tienen son totalmente diferentes, ¿no? Para empezar, en Tuxtla Gutiérrez la proporción de habitantes indígenas pues es muy baja, prácticamente pues no llegarían el 10% de la población, y aquí en la zona de los Altos hay comunidades en que el 98% de la población pues es de algún pueblo originario, ¿no? Entonces, ese tendría que ser un reconocimiento. También habría que ver cómo están equipadas las unidades de salud, cómo se diseñan en su funcionamiento, en su, pues, digamos, su distribución física, en donde no corresponden muchas veces a las zonas geográficas en donde están, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ver una unidad de salud que esté en la costa y otra que esté en la selva y son muy parecidas, cuando las condiciones pues, son diferentes, o qué decir, cuando aquellas que están en la sierra, ¿no? Donde hay más frío, hay otro tipo de clima, hay otro tipo de padecimientos, en fin. Ese creo que es uno de los grandes problemas, ¿no? Tener una serie de indicadores que los tienes que cumplir a rajatabla independientemente de donde estés.
Entonces aquí me parece ser que el modelo mexicano, en este caso que estamos hablando de él, tendría que ser menos medicalizado y tendría que ser un poco más de tipo comunitario, menos clínico, esto sin descuidar las enfermedades que atinadamente tú lo has dicho, pero también apostarle muchísimo a las cuestiones que tienen que ver con la prevención. Y en la prevención, ahí justamente la comunidad es donde debe de entrar, ¿no? No me refiero a los promotores de salud que usualmente se tienen en los servicios de salud, donde la comunidad nombra un promotor y el promotor se hace cargo de las vacunas y muchas cosas, pero hasta ahí, es decir, este promotor de salud no participa en los hechos, digamos, en lo que tiene que ver con, pues ahora sí, con la planeación de los servicios de salud, ni con el monitoreo de cómo se van dando las cosas. Pareciera ser que está ahí para cumplir las órdenes que le da el personal de salud en términos occidentales, ¿no? Tú vas a vacunar, vas a llevar el control del niño sano, etcétera, etcétera. Pero, digamos, una función que este promotor tuviera que reunirse, por ejemplo, con los comités de educación, con los comités de agua que se tienen en comunidades, pues tendrían que ver cuáles son las prioridades que se tienen ahí y en ese momento, por supuesto, pues planear el diseño de estas unidades y su funcionamiento y su evaluación, ahora sí que en función de lo que es, de las necesidades que se detecten, ¿no? Al existir este desconocimiento que nos platicaba, doctor, en cuanto a que no se conoce la comunidad, que no se conoce la cultura que tienen, que no se conocen sus tradiciones, sus costumbres, también podríamos decir entonces que esto llega a tener una afectación en cuanto a los derechos que llegan a tener los pueblos indígenas en su atención. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que llegan a tener, insisto, ¿no? Aquí, en el caso de México, el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el que consagra los derechos que tienen los pueblos originarios. Pero también hay una serie de convenios internacionales, se puede mencionar varios, ¿no? Desde aquella Declaración de los Derechos Humanos de 1948, que se declara por las Naciones Unidas, ya habíamos mencionado también el convenio 169 de la OIT, pero también hay declaraciones de los derechos de los pueblos originarios a nivel mundial a los que México está suscrito y los que se tendrían que atender, pero que hasta la fecha desafortunadamente no se atienden porque seguimos viendo grandes diferenciales en el acceso a los servicios de salud, en la cantidad de recursos que se tienen a los servicios de salud, pero no solo queda ahí esta parte, ¿no? Es decir, no es suficiente con que tú tengas un adecuado abasto de medicamentos, de insumos, de equipo médico, etcétera, sino también la forma en que los brindas, ¿no? Si un pasante de medicina, si un profesional, si un médico de base, una doctora de base, no está familiarizada con, digamos, que cómo ven las personas, cómo son, puede haber un rechazo mutuo, ¿no? Por un lado, los pueblos originarios pueden sentir la no pertenencia étnica, la no pertenencia cultural, el rechazo, digamos, desde las mismas expresiones de que pues, son tontos, ¿no? No se bañan, ¿no? Huelen mal, huelen a sudor, así como que uno dice, uy, no, aquí no, porque no se baña, son piojosos, en fin, va a ser expresiones clasistas, racistas, estigmatizantes, que si no se le, digamos, sensibiliza, se le capacita, se le concientiza al personal de salud en términos interculturales, en términos de derechos humanos, estas brechas van a seguir existiendo, porque eso hace que la misma población, aun cuando haya servicios de salud, no los utilice. Cuando yo creo que tendría que ponerse un alto, digamos, hacer un corte de caja y decir, a ver, ¿qué sí estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo mal? Y me parece que una autocrítica en este sentido sería muy buena. Por ejemplo, ahora que viene el cambio de gobierno, que queda el doctor Zoé Robledo, o el maestro Zoé Robledo, no es médico él, pues es interesante ver cómo parecería ser que nada más con equipar a las unidades de salud, que insisto, está muy bien, hay que aplaudirlo, ¿sí? Pero que con eso bastaría. Pero no toman en cuenta lo que tiene que ver con la atención primaria de la salud, que consiste básicamente en la participación de la comunidad, en la apropiación de los servicios de salud que deben de tener las comunidades. Y bueno, nos remitimos a los hechos, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión que tiene con el COVID-19, diversos estudios han encontrado en el caso de México, por ejemplo, diferenciales, por ejemplo, de pues, hasta 2 veces más afectación en los pueblos originarios que los no originarios, ¿no? Hay un estudio que sacó el Instituto Nacional de Salud Pública en el año 2020, en donde, por ejemplo, hace un análisis, por un lado socioeconómico. Mira, fíjate estos indicadores, el 60% de las poblaciones que ellos estudiaron indígenas
están en las condiciones más bajas en términos socioeconómicos versus un 15% de los que no eran indígenas, ¿no? Porcentaje de habitantes en área rural, 51.5% versus 19.7%. El porcentaje sin instrucción escolar, sin analfabetismo, 16% entre indígenas y apenas 6% en los no indígenas. Con acceso a estudios superiores, 13% en los indígenas versus 33% en los no indígenas, ¿no? Y población afiliada a servicios médicos, entre los indígenas estamos alrededor de un 25%, es decir, 1 de cada 4, contra los otros, que es muchísimo más elevado lo que se tiene la cobertura de seguridad social, ¿no? Podemos ver que en algunos indicadores, digamos, en los que saldrían favorecidos los indígenas versus los no indígenas, que son pocos, por cierto. Uno de ellos, pues, es, por ejemplo, la tuberculosis multifármaco resistente, porque esto nos habla de la calidad del seguimiento que se tiene con estas personas. Pero, por ejemplo, tenemos la obesidad es más frecuente entre los quetzlanes que los no quetzlanes, porque tenemos más acceso a alimentos industrializados, ¿no? Claro, la alimentación es totalmente distinta en las comunidades. Totalmente, sí. Más natural. Sí, y además, bueno, tenemos más poder de compra para, pues, adquirir que las Sabritas, que los chetos, que la Coca-Cola, que ese tipo de cosas, ¿no? También hay más consumo de tabaco, hay más tabaquismo, hay más alcoholismo en ellos. Y bueno, pues la diabetes, que también tiene unas importantes repercusiones en más, digamos, en los indígenas, perdón, los no indígenas que en los indígenas, ¿no? Entonces, como ves, digamos, las características que podemos tener en términos del perfil epidemiológico de una y otras poblaciones son diferentes, y así tendrían que ser, por ejemplo, pues los esquemas que se tengan en cuanto, insisto, planeación de la programación, que tengan que ver por los médicos en las unidades que tienen tanto del primer nivel de atención como del segundo nivel de atención. ¿Cuáles podrían ser las enfermedades más recurrentes que se llegan a presentar? Mira, aquí cuando hablas así de cómo ha evolucionado la salud de los pueblos, sabemos que en las épocas más antiguas, más remotas, predominaban las enfermedades infectocontagiosas. Es decir, todas las que se transmiten o de persona a persona o las llamadas zoonosis, es decir, las que se transmiten de animales a personas, ¿no? Digamos, esas fueron las predominantes. Luego vino una época en que empezaron a aparecer por ahí las enfermedades crónico-degenerativas, es decir, enfermedades que no tenían que ver con infecciones, sino que eran cuestiones degenerativas, o que eran enfermedades, digamos, que tienen que ver con el modo de vida, por ejemplo, el sedentarismo, o con la alimentación que recibíamos, o con los contaminantes a los que estábamos imbuidos, ¿no? Aquí podemos mencionar, por supuesto, a la diabetes, a la hipertensión arterial, a algunos tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer del pulmón, entre otros, ¿no? Luego, digamos a lo que se llamó la transición epidemiológica, en donde pues más o menos andaban igual, y luego ya, ahorita, por ejemplo, en términos globales en México, predominan las enfermedades, la que le llaman las crónicas no transmisibles. Y entre ellas pues, están las enfermedades cardiovasculares y los infartos, por ejemplo, ¿no? Ya mencionaba yo la hipertensión, es decir, enfermedades que no tienen que ver con infecciones, que no tienen que ver necesariamente con que tú seas pobre o no. Tienen que ver con tu nivel de vida, que es distinto a calidad de vida, y que, insisto, son los hábitos que tú tienes, las costumbres, el tipo de alimentación que llevas. Y en fin, sabemos que en México pues, las primeras causas de muerte son pues, las cardiovasculares y, por supuesto, la diabetes y los cánceres, ¿no? Distintos tipos de cáncer. En las enfermedades, digamos, que tienen que ver con los pueblos originarios, las que siguen teniendo una presencia muy importante son las infectocontagiosas. Es decir, ahí podríamos establecer una diferenciación. Todo lo que tiene que ver con infecciones predominan más en los pueblos originarios versus en los pueblos no originarios. Inclusive, algunos tipos de cáncer que están relacionados a ciertas infecciones, podemos estar aquí, por ejemplo, el cáncer cervicuterino, que está relacionado al virus del papiloma humano, son más frecuentes, digamos, entre poblaciones originarias que los no originarias, ¿no? Entonces sí podemos ver ahí una diferenciación muy clara, que en unos predominan las que están asociadas a lo que se denominaba antes determinantes sociales de la salud, y que ahora le agregaron determinantes sociales y comerciales de la salud, ¿no? Es decir, que tanto estamos expuestos a ciertas cosas. Como para ir terminando la entrevista, concluyendo, ¿qué mensaje daría? ¿Cuáles serían estas reflexiones que nos dejaría? Bueno,
Yo creo que el bienestar de las poblaciones originarias empezaría por considerarse como un problema de todas y todos. Es decir, aquellos que no tenemos la suerte de ser indígenas, yo me considero una persona mestiza, pues tendríamos que empezar por evitar el racismo, por evitar, pues ahora sí que el clasismo, vernos como iguales, porque el solo hecho de hacer una distinción entre indígena y no indígena, ahí ya estaremos haciendo una violación a sus derechos humanos. Recordemos que el principio básico de los derechos humanos es la discriminación. Y si nosotros discriminamos negativamente a estas poblaciones, pues en ese momento estamos haciendo como una cadenita de dominó, ¿no? Ya con el solo hecho de decir, este apesta, este huele más feo, este es un chamolita, ¿no? Como se dice aquí, este es esto. En ese sentido viene una cascada que permea en todas las esferas, ¿no? Y algo importante sería bueno que también en las licenciaturas, en las carreras de medicina, incluyan este enfoque intercultural que mencionaba, ¿no? Como para ir cambiando la situación que viven ahora en la actualidad nuestros pueblos originarios, no solamente de México, sino que también del mundo. Y fíjate, hay algunas escuelas, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con las reuniones alternativas de salud, ¿no? Por ejemplo, ellos hacen mucho hincapié en los enfoques que tienen que ver con derechos humanos, con género, por supuesto, ahí es un tema que también está pendiente, y los enfoques comunitarios, ¿no? Aquí desafortunadamente nos enseñan a ser muy individualistas y nos dicen ser que uno es un buen ciudadano cuando pues paga sus impuestos, no se pasa los altos y tira uno la basura en su lugar, ¿no? Pero para nada es eso, ¿no? Si viviéramos en condiciones de equidad, pues estaría muy bien, pero no lo vivimos. Entonces, en ese sentido, creo que nos falta ser muy solidarios como sociedad y no lo vamos a hacer mientras sigamos discriminando a las poblaciones y viéndolas como si estuvieran por debajo de nosotros, como si fueran personas de, no sé, tercera o cuarta categoría.